ser más justo y más libre. Y yo creo que el camino pasa absolutamente por ahí. Me manda muchos cariños a la gente de este mundo. Manuel, yo quería hacerte una pregunta acerca de tu trabajo sobre los poetas, que ha sido muy importante para toda una generación de cantautores, porque precisamente el cantautor que viene un poco de trovadores medievales, de juntar, como dices tú, música y poesía, entrelazarla de forma amigable y a veces amorosa, ¿no? Que funciona muy bien. Tiene que ver con musicalizar la poesía. Tú has hecho un trabajo muy hermoso sobre eso. Quería que si podías explayar un poco sobre eso, sobre Machado, sobre Hernández, pero también sobre si hay algún trabajo inédito tuyo sobre poetas españoles. No, no hay nada inédito. Tengo un bajo rendimiento. Y no trabajo mucho, o al menos yo me lo creo. A veces no sé si trabajo mucho o soy uno de los perezosos más trabajadores que existen. Pero yo tengo la sensación de que trabajo mucho. Y el rendimiento es muy escaso. Y evidentemente todo lo que de alguna manera creo que he terminado, todo lo muestro, lo publico o lo distribuyo. No guardo nada de lo que creo que está terminado. Normalmente lo tiro todo. Yo no guardo nada. O lo mando para el frente o lo boto a la papelera. No guardo nada. Nada más porque creo que es una inutilidad. Normalmente uno guarda aquello que no vale nada. Guarda cosas porque cree que puede haber una idea ahí. Pero si no te gusta a ti, ¿para qué lo vas a guardar? Si no es capaz de emocionarte a ti, deshazte de ello. Porque lo peor que te puede pasar es que te mueras en cualquier momento y aparezca alguno de esos rehacedores de obras. Una desgracia horrorosa, ¿no? Unos personajes de los que hay que cuidarse. Yo creo que lo de musicar la poesía fue algo que respondió a un momento muy particular, ¿no? A un momento quizá porque yo no sé exactamente lo que pensarían Machado y Hernández si escucharan lo que yo le puse música, ¿no? Tengo recuerdo en el año, cuando estuve aquí en Isla Negra con Neruda, poco antes de las últimas elecciones del 70, pues él se sintió vivamente interesado y muy curioso. No, en el 71 estuve con él. En el 71 estuve. Se sintió como muy curioso del disco de la poesía que había musicado de Miguel Hernández. Había una gran relación de afecto entre Neruda y Hernández. Quizá una relación un tanto de hermano mayor a chico, ¿no? Porque él hablaba de Miguelito todo el rato. No sé si era con aquel carácter tan especial del viejo Neruda, que tan astuto y entrañable al mismo tiempo, pero él lo nombraba así, pero con mucha curiosidad, ¿sabes? Como si a él le estuviera muy interesado en escuchar su poesía cantada, que por aquel entonces todavía no había sido empezada a musicarse, como luego ocurrió. Luego hubo cantidad de gente que trabajó con más o menos fortuna en la poesía Neruda, pero en fin, ha sido últimamente, yo creo que debe ser de los poetas más musicalizados que pueda haber. Yo creo que yo personalmente puse música a Machado, a Hernández y a Salvat Papasseit, que son los tres poetas con los que yo he hecho un trabajo monográfico, porque al leerlos yo descubrí unos textos que a mí me hubiera gustado escribir y escritos de la manera que a mí me hubiera gustado escribirlos. Es decir, que
todo un fondo, todavía todo un argumento con el que estaba identificado y una técnica de escritura que admiraba. Entonces, esto fue lo que me aventó a mí a hacer estas historias, ¿no? Y esto, pues junto por los 20 y pocos años, que es una edad maravillosamente descarada, en la cual pues cometes la mayor impertinencia sin tener el más mínimo, sin tener ningún escrúpulo, pues esto fue, yo creo, lo que me hizo hacer esto. Ahora seguramente me costaría mucho más hacerlo, por varias razones, no solo por una cuestión de respeto a la obra, sino porque yo preferiría ahora trabajar con poetas vivos, como en el caso de Benedetti, pero modificando el tipo de relación, porque quieras que no, un poema es aquello, y está así, y no tiene no puedes moverlo de alguna forma, no puedes cambiar ninguna palabra, no puedes cortar por aquí, añadir por allá, y en un trabajo creativo, por pequeño que sea, uno no puede andar tan enfajado, no está, y necesitas libertad, necesitas poder maniobrar sobre aquello, necesitas poder juntarte con el otro y tener un trabajo más de colaboración. De cualquier manera, pues yo me he sentido satisfecho porque de alguna forma aquellos trabajos colaboraron a dos cosas importantes. Primero, a divulgar una poesía que estaba condenada al ostracismo en aquellos años y por los caminos de la canción pues pudo salir. Hombre, tiene siempre el riesgo que mucha gente pues se cree que conoce la poesía de Machado porque ha escuchado el disco de Serrano y como decía un viejo maestro mío decía que en los años 70 un hombre culto en Barcelona era aquel que conocía a Machado sin haber escuchado Serrano. Pero ocurría esto. Pero bueno, por otra parte, también ocurrió que en un año se vendieron 3 veces más libros de Machado que los 30 años anteriores. No es nada que pueda ser excesivamente importante, pero bueno, siempre es bueno ayudar a colaborar a la difusión de esto. Pero por otra parte, yo creo que lo más importante para mí fue usar a dos poetas que no solo como poetas fueron buenos, sino que tuvieron una actitud política y una actitud de compromiso, que también el manejo de este poeta, también en aquel momento, en los años 70, era una herramienta de combate, una herramienta de enfrentamiento al sistema que fue francamente muy útil y muy utilizada. Preséntese, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Cárdenas, yo soy de Greenpeace. Yo quiero agradecer la felicidad de mis hijas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo tú ves la relación entre la creciente conciencia y movilización de la gente en la defensa ambiental con respecto de la resistencia cultural frente a un modelo que parece que se impone sin ningún tipo de contrapeso? ¿Cómo tú ves esa relación? El modelo es tan cínico que es absolutamente capaz de capitalizar todo aquello que le produce dinero. Y si la ecología le produce dinero, lo va a capitalizar. O sea, los mismos que en estos momentos destruyen, en el momento en que el reconstruir sea beneficioso, lo harán. No lo harán por un sentido altruista de la vida, ni siquiera por un sentido inteligente de conservación de nuestra especie. No, lo harán sencillamente porque les proporciona dinero. De hecho, ya están empezando a trabajar en este aspecto. Uno tiene también la confianza de que probablemente una de las cosas que más moviliza a los chicos y a las chicas en estos momentos más jóvenes es la
la defensa del entorno. En Europa en general, donde pues quizá se ha recibido con dureza más aplastante eso que se ha dado a llamar el fin de las ideologías, y los muchachos se encuentran con un vacío muy grande de cómo, dónde aplicar toda la carga de energía, de ansias de mejorar el mundo y de avanzar, que la mayoría de los muchachos no responden a una imagen que será preconcebida del que no le importa nada, que pasa de todo, que vive en un mundo de marcas. No es cierto. Yo tengo 3 hijos y no pasa esto. Y los amigos de mis hijos no les pasa esto. No están inmunizados contra esto, evidentemente, y de alguna forma lo sufren, pero también hay 2 caminos por los que tú les ves que ellos desarrollan todas estas inquietudes. Yo diría uno sumamente positivo, que es el del haber comprendido que la única posibilidad que esta especie nuestra tiene de poder seguir avanzando con una cierta dignidad es defender el entorno del cual es absolutamente parte. Y luego hay otro camino que no es tan, a mi modo de ver, es mucho más peligroso y está causando estragos, que es el camino de los nacionalismos. Es el camino de las fracturas, el camino de cuando las ideologías o cuando los líderes ideológicos los han defraudado hasta puntos realmente insospechables, hasta puntos tremendos, buscan unas nuevas salidas que evidentemente los fomentadores de los nacionalismos pues de alguna manera capitalizan. Y aunque no siempre no siempre el nacionalismo sea, yo no soy un antinacionalista, no vayan a pensar. Yo creo absolutamente tanto en ellos que creo en que, como hablaba antes, creo en que solamente el respeto a las diferencias puede hacer que el mundo conviva y avance y sea libre. Lo que no creo evidentemente, es el enfrentamiento de estas diferencias. Yo creo que las diferencias han de servir para unirnos, que el ser distintos ha de ser vale en la medida de que nos compensemos, nos interesemos, nos excitemos mutuamente, y no en que nos enfrentemos. Europa en estos momentos, usted puede verlo perfectamente, es una maraña de nacionalismos sanguinarios tremendos que evidentemente a los únicos que favorecen son a los especuladores, a los vendedores de armas y a los que de alguna manera tratan de castigar seriamente y con un rigor espantoso a quienes en un momento determinado de la historia optaron por escoger unos caminos hoy en día perdedores, unos caminos que deben ser castigados con rigor para que no se olviden nunca, jamás, de que todo crimen conlleva su castigo. Y evidentemente es vergonzoso lo que está ocurriendo en los Balcanes, por ejemplo, como es vergonzoso lo que está ocurriendo en la ex Unión Soviética, como es terrible lo que puede ocurrir de aquí a un momento en Eslovenia, donde incluso su santidad está aconsejando a los obispos que hagan política ante el temor de que se repitan historias terribles como la que se está viviendo en los Balcanes. Bueno, yo todo esto lo decía porque es el otro camino. Yo prefiero que mis chicos realmente se sensibilicen por el respeto a la diferencia y evidentemente por respeto al entorno, que escojan otro camino. No sé por qué estoy diciendo todas estas cosas. No digan que yo estoy así. Mi nombre es Francisco Villa, Francisco Villa igual que Luis Castro, pero soy chileno. Yo quiero preguntarte acerca de, retroceder un poco y saber cómo tú vives
ya quiero hacer tu regalo de mi canción. Bueno, yo no sé si lo he entendido bien, pero parece que tú me plantees que haya dos personas, ¿no? Una que esté debajo del escenario y otra que se sube al escenario. No, más bien el momento en que tú decides seguir como artista en el mundo. Siempre hay un proyecto que es el convencional, es el nombre de oficina, regular. Es un poco biografía. Gracias. Mire, yo tendría 17 años, una cosa así, y estaba a punto de ingresar en la universidad. Tocaba canciones. Tenía una guitarra y tocaba canciones. No les voy a explicar dónde viene una guitarra. Es muy largo. Tenía un amigo que me enseñó acordes de tónica y dominante, como nos ha ocurrido a todos, más o menos. Decía, con el dedo aquí, esto es un mi. Y esto es un la. Este es la menor. Como el mi, pero todo un poco más allá. Eso nos ha pasado a todos los que hemos aprendido así a tocar la guitarra. Y bueno, pues yo empecé a tocar la guitarra porque me gustaba cantar y porque me daba muy buenos resultados con las chicas. No me da no siento ningún apuro, porque cada uno se las busca, ¿no? Como puede. Yo me di cuenta que cantando contigo en la distancia y ¿dónde estás ahora, puñata? Y esas cosas, pues, se quedaban más rato conmigo. Bueno, luego pues empecé a hacer con 3 amigos más, montamos un grupo de rock and roll de la época, que es absolutamente soft, no es una música romántica comparada con la que de ahora. Y empecé. Simultáneamente con eso yo empecé a ir a la universidad y empezaba a funcionar en Cataluña una cosa que se dio a llamar la Nova Cançó, que no era otra cosa que la canción de toda la vida, la canción de autor de toda la vida, que se estaba recuperando de las tinieblas en las que el franquismo había colocado cualquier otra cultura que no fuera la oficial. En España existía el castellano, no había publicaciones en catalán, ni en euskera, ni en gallego, no se cantaban canciones más que algunas canciones tradicionales, evidentemente, que no contaran nada, que quedaran absolutamente ancladas en el pasado. Y bueno, pues aquí yo empecé a escribir canciones y empecé a cantarlas. Y como sin querer, yo no hubo una llamada vocacional que me llevara hasta ahí, no, yo empecé a cantar y incluso cuando grabé mi primer disco y mi segundo disco, no pensé que yo me dedicaría profesionalmente a ello, pensé que era sencillamente un momento determinado, que respondía a algo determinado, que me servía para expresarme, para comunicarme con los demás, que no era mi modo de ganarme la vida, ni pensaba que lo fuera, pero que sí que era una herramienta, también era un arma contra el franquismo. Y aquello es lo que más me entusiasmaba de todo. Y luego, al cabo de tiempo, pues seguramente calculo que cuando yo hice mi primer recital en solitario en el Palacio de la Música el 1 de abril del 67, pues ahí sí que de alguna manera tuve que decidir, tuve que enfrentar qué hacía de mi vida, si seguía, porque había llegado, éramos al tope del amateurismo, entonces yo tenía que dedicarme a esto o abandonar esto para dedicarme al trabajo, dedicarme a la agronomía, que es lo que
me hubiera correspondido, o a la biología, en el mejor de los casos, porque estaba simultaneando yo mi trabajo de agrónomo con estudios de biología en la universidad. Y ahí ocurrió algo que creo que fue definitivo. Yo trabajaba en un centro de investigación en el Pirineo y ahí acudían todos los catedráticos, mandaban cosas para analizar o nos pedían que recogiéramos muestras de cosas. Trabajamos como todos los centros de investigación para la universidad. Entonces el catedrático de zoología de tercero que tenía yo era un hombre muy histérico, tipo muy histérico. Y un día bajé, yo trabajaba evidentemente a 400 kilómetros, y bajé a la universidad y dije: doctor, mire, usted ya sabe que yo no puedo venir aquí a hacer las prácticas de zoología ni las tengo que hacer. Y él respondió histéricamente y me dijo que si no bajaba me suspendía. Y yo lo mandé a la mierda y me dediqué a cantar. La pregunta iba a ser un poco más musical, pero como se ha dado, que me volvió a preguntar, ya se ha hecho. Va a ser un poco más insidioso. ¿Cómo valoras tú, Jean Manuel? Buenas tardes. Estar en Chile aproximadamente 3 días y una noche en un programa de televisión en donde un rato después de la actuación hay un homenaje al 4 de julio y después estar hoy acá en la Fundación Víctor Jara con todos nosotros. A mí me sorprendió mucho. Sí, yo cuando estaba cambiándome ayer en el camerino, ahí tenía un monitor de televisión y una señora presentadora dijo que era un día muy importante, que era el 4 de julio. Yo no lo entendí muy bien porque pensaba que estaba en Chile. Y lo del ballet del final tampoco, le aseguro que yo no hice la coreografía. Responde algo sumamente puntual, no creo que responda en absoluto a un... Es decir, la colonización norteamericana a lo largo de todo el continente, que viene haciéndose de forma variada desde hace mucho tiempo, desde especializar a cada uno de los países en determinadas cosas, ¿no? Desde la existencia de unos determinados clubs y compañías que han ejercido sus monopolios bananeros en un país determinado, del estaño en otro país determinado, del cobre en otro país determinado, y así podríamos ir segmentando. Esto lo llevan haciendo desde hace años. La colonización musical es algo perfectamente planificado y estudiado, son muy serios, no trabajan en joda, ellos van en serio. Yo me acuerdo una vez que fui a la embajada, al consulado norteamericano en Barcelona, había una fiesta y yo llevaba muy poco tiempo cantando y me sorprendió que estaba el Billboard, una revista musical, no sé si usted estaba ahí tocando, y entonces el cónsul, que era un tipo muy cachero, dijo si lo quería que me lo llevara. Dice: no tengo más, me mandan muchos. Dice, no me mandan solo esto, me mandan los 20 discos que están en las listas. Estoy hablando de mucho antes de que empezara lo que podía ser la colonización anglosajona en música, ¿no? Mucho antes. Cuando todavía escuchabas por la radio música italiana, francesa, sudamericana, todo esto se oía por la radio, antes de que existieran estos personajes técnicos que reciben unos sobres mensuales para poner ciertas canciones, ¿no? Y entonces el tipo me contó que ellos recibían cada mes los 20 números del hit, ¿vale? Y que a quien quisiera les proporcionaban copias para pasar. Es decir, trabajaban toda la industria de música, del disco, como una industria. En serio,
Cosa que cuando tú propones a cualquier ministro de Cultura de un país latino que de alguna manera tome bajo la responsabilidad, trate de la misma forma a un grupo teatral, a un exportador de vinos, se echan las manos a la cabeza y dicen, como si nosotros para comunicarnos con los demás fuéramos por el aire y todo fuera flotando, ¿no? Ahora, la colonización esta cosa es muy seria porque ellos lo trabajan muy serio. Yo no sé si ustedes saben que las multinacionales del disco están obligadas en cada país a sacar los 20 números que están en las listas de Estados Unidos y de Inglaterra. O sea, aquí las compañías no aparecen por azar, no sé, aparecen porque la compañía tiene que sacar aquellos discos en cada uno de los países del mundo. Yo me pregunto, ¿de cuándo mi compañía está obligada a sacar en el Japón mi disco a pesar de que sea número 1 en España o en Chile o en Argentina? Ahí no pasa. Pero al revés sí. Es decir, que el trabajo de colonización cultural es un trabajo muy serio y que lo hacen muy bien, muy ordenado, evidentemente, y no nos sorprendemos nunca con la complicidad de gente de este país. Es imposible que esto pueda ocurrir sin la complicidad de otras muchas gentes que, por las razones que sean, ¿no? Que suelen ser siempre las mismas, pues actúan de esta forma. Hola, yo Manuel. Y él, especialmente las últimas. Hola, ¿qué tal? Soy Javier, soy estudiante. Mira, bueno, quisiera resumir un poco mi vivencia, digamos, respecto a tu música. De los 5 años en mi casa ya te escuchaban. Yo cuando tenía 5 años ya te escuchaban ahí, yo ya te escuchaba. A los 12 abracé mis primeros amores con esas canciones amorosas que tenía. A los 16 abracé por primera vez un ideal combativo, si se puede decir entre comillas, a los 16, bueno, ¿qué se puede pedir? Pero ahora, como estoy 23 años, tengo otra vivencia, tengo otro sentido, otra mirada hacia la vida, hacia mi futuro. Pero te sigo escuchando. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión te merece a ti el rock? Tú en una canción dices cuando se va a acostar el rock, algo así. ¿Qué opinión te merece el rock a ti? Yo cultivo rock, pero un poco, la gente que cultiva rock no es gente mala, ni gente drogadicta, ni nada. Es gente que está muy consciente del problema indígena, gente que está muy consciente del problema del ecosistema, de la miseria, de las vivencias nuestras poblaciones. Soy un hijo de la clase media chilena y a mí se me dice que si no entraba a la universidad no tenía futuro. Si me dedicaba a hacer rock o me dedico a un grupo musical de cualquier tendencia, me iba a tener para comer, así que tengo que sacar un título y esto a la universidad. Pero cultivo el rock, pero el rock de la vivencia misma. Y hoy en Chile estamos viviendo un fenómeno muy interesante respecto a esto. La otra vez en la televisión nacional, yo no veo cable, no tengo cable, en la televisión nacional veíamos que en Cuba también hacen rock. Entonces, ¿qué opinión te merece este rock? Este rock que no es del Billboard, que no es de los top no sé cuántos de Estados Unidos, sino que es el rock de vivencia chilena, de vivencia cubana, de vivencia argentina, etc. Usted me pregunta qué opinión me merece el rock y luego me ha dado un abanico de rocks espantoso. Claro, la verdad es que no hay un rock and roll. Rock and roll es un término como canción de protesta, ¿no? Que sirve para etiquetar un cubo y meter las cosas ahí dentro. El rock and roll hay tantos tipos de rock and roll como gente a lo mejor que hace rock and roll, imitadores aparte, imagino, de creadores. Sí, porque claro, el rock and roll de Genesis existe, como existe el rock and roll de Elton John, como existe el rock and roll de Peter Gabriel, como existe, y cada uno hace un rock and roll que es absolutamente diferente, y sobre todo diferente al que hacía Bill Haley y Little Comets hace 30 años. Y también ellos y todos se creen que hacen rock and roll. Yo realmente creo que lo que se da en denominar rock and roll, que parece ser que si hubiera que definirlo de alguna manera, diríamos algo que suena muy fuerte, porque lo único que puede aglutinar de alguna manera rock and roll es el volumen de sonido, porque por lo demás las fórmulas que aplican son absolutamente dispares, es decir, no podemos hablar del rock and roll como podemos hablar
sé de la cueca, ¿no? De la cueca sí está clarísimo lo que es la cueca, pero lo que es el rock and roll, amigo, ahí sí que ahí yo no sabría decirle. Dentro de la gente que hace rock and roll, pues usted dice que no se droga. Yo conozco tipos que se ponen hasta el gorro. Conozco gente que no prueba una gota de alcohol. Pero conozco de todo, como conozco gente bajita y alta y ¿qué hacen en Cuba? Sí, en Cuba y en Moscú y en sitios más insólitos. Usted no sabe, en Tailandia también hacen rock and roll, y en Japón, en todos los sitios hacen. Pero claro, ¿qué opinión me merece? Yo le preguntaría ¿quién? Claro, depende de quién, y si lo conozco, porque a lo mejor lo más fácil es que no sepa quién es. Pero si lo conozco, yo le puedo dar mi opinión. Rock urbano. Bueno, yo conozco gente que hace rock urbano y que describe el entorno que tiene y que te transmite unas sensaciones, y conozco gente que dice que hace rock urbano y lo único que hace es decir estupideces, una detrás de otra, igual más gorda. Claro, hay de todo, ¿entiendes? No puedo darle una opinión, es como si me preguntara usted qué opina de los futbolistas. ¿De quién? ¿De qué futbolista, no? Porque hay unos que juegan bien, otros mal, unos sucios, otros limpios, unos que atacan, otros que defienden. O sea, no puedo darle, lamentablemente me ha hecho usted una pregunta a la cual yo desconozco cuál puede ser la respuesta. Lo que quiero decir es una cosa, es que por el hecho de ignorarlo no lo desprecio, ¿eh? Todo. Gracias. Vamos a tener que terminar, según nos dice. Una cosa. Bueno, yo les quiero dar las gracias por estar aquí. Y en el fondo, yo no sé lo que opinan ustedes, pero mi opinión es que gracias a ustedes yo me entero de algunas de las cosas que me interesan y que quiero enterarme. Gracias a ustedes estoy en contacto con la gente, si no, me sería muy difícil. La próxima vez entonces los otros hacen la pregunta. Gracias.